Bueno, vamos a compartir este bloque con el diputado provincial Juan Carlos Amarilla. Recordemos que es el referente, en este caso, del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, ¿no? El presidente del bloque. Y hay algunos temas que vamos a empezar, digo, por lo particular, que fueron noticias hasta hace algunos días y por una cuestión de tiempo y porque ocurrieron otras cosas no pudimos tocarnos. Juan Carlos, gracias por venir. No, al contrario, es un gusto estar acá. Estuviste por tribunales, ¿qué pasó? Bueno, el juez Espesot nos citó por una causa que lleva 2 años. Esta causa tiene que ver con una manifestación que se hizo un 9 de julio, que fue una manifestación que se hizo en todo el país. Y nosotros en aquella oportunidad, recordemos, julio del 2020 estábamos a 3 meses de la pandemia, ¿no? O sea, del inicio de la pandemia. Y Formosa tenía un solo contagiado, ¿no? Hasta julio. Estamos hablando de marzo a julio. Nosotros no teníamos contagiado. Y en ese caso tuvimos uno que fue una médica que al pasar en territorio formoseño trajo la enfermedad. Bueno, y el gobierno nos citó, nos denunció, ¿no? Porque inició toda una causa con aporte de 2 testigos. Estos testigos... ¿De qué los acusados? No, y en definitiva por violar el artículo 205 del Código Penal. Esto es el artículo que hace referencia a la propagación del virus, es decir, a colaborar para que se propague el virus, sí, en definitiva. Cosa que no es cierto para nada, porque fue una manifestación pacífica, ¿no es cierto? Y se guardó la distancia del caso, están las fotos, están las filmaciones, y la verdad que ya el juez debió desechar por sí esta causa. 2 años después, ahora nos citan. Y bueno, nosotros por supuesto somos respetuosos de la institución judicial y allí estuvimos, pero planteamos la nulidad de toda la causa. ¿Por qué? Porque la base sobre el cual se sustenta es el testimonio de los policías que estuvieron en el lugar y, ¿cómo se llama? Que mintieron en el informe, dicho sea de paso, porque dijeron que hablaron con nosotros y nunca se produjo ningún tipo de diálogo. Con ninguno de los que estuvimos ahí hubo diálogo, solamente ellos estuvieron observando. Y hay filmaciones de todo eso, ¿no? Y por supuesto se sustentan 2 testigos estrella, como yo lo llamo, del gobierno, en donde da la casualidad que todas las causas que promueve el gobierno siempre aparecen estos 2 testigos, el señor Cujarchi y el señor Ruiz. Increíble. ¿Qué nosotros hicimos? Fue impugnar el testimonio de estas personas y aportar en la cantidad de causas que son testigos, que es materialmente imposible que en 400 lugares al mismo tiempo estén estos 2 señores. O sea, está muy claro que se trata de una maniobra de la policía de la provincia de Formosa, seguramente con la veña del Ministerio de Gobierno, para promover causas contra todos aquellos que no piensen igual que el gobierno. Es de extrema gravedad el tema de los testigos, por eso planteamos la nulidad. ¿Y cómo sigue el proceso ahora? Y muy sencillo, ahora le corren traslado, ¿no es cierto?, a la Fiscalía en turno para que dé su opinión y luego el juez va a resolver sobre la procedencia o no de esta solicitud que nosotros hicimos. Claro. Y en todo este trámite que están haciendo, ¿no? Se encuentran con situaciones similares, bueno, nada es, podríamos decir, idéntico, ¿no? Pero han tenido conocimiento que se está avanzando con este tipo de ¿Causas? De causas, sí. Mira, lamentablemente sí. Y por eso nosotros, uno de los proyectos que yo presenté en la legislatura fue justamente agarrar y terminar con todas estas causas. Porque tanto el gobierno nacional, está aprobado esto, de hecho el gobierno reconoció la culpa, ellos mismos violaron la normativa nacional del 205 y el DNU dictado por el gobierno nacional. Lo mismo pasó acá en el orden provincial. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Saquemos por ley la conclusión de todas estas causas, directamente. O sea, porque lo que viene es a perjudicar al formoseño, porque muchos no tienen tiempo para perder, digamos, en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, preguntan si es redimible en efectivo y terminan pagando una enorme cantidad de dinero que bien podrían destinarlo a otra cosa. Y el gobierno sigue para tratar de recaudar, es así, y por supuesto, tratar de amedrentar a opositores. En el caso mío, es más complicado porque yo soy legislador. Yo no estaba violando ninguna normativa porque tenía autorización de la Cámara de 8 a 20 horas es mi autorización para cumplir con mi trabajo. Y obviamente el trabajo de un legislador va mucho más allá que venir a las sesiones. El trabajo del legislador es representar a todos los ciudadanos y escuchar las inquietudes de todo el mundo, tomando las precauciones debidas en materia de salud y de prevención. De modo tal de que yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Y por supuesto que
esta cuestión me parece que a la hora de tomar una decisión el juez va a tener que merituar. Claro. Bueno, en otro orden de cosas estuvieron por el interior, también acá por los barrios de Formosa. ¿Qué hablan con los vecinos? ¿Qué les dicen? ¿O cuál es su prioridad hoy por hoy? Y mira, hay una preocupación muy grande sobre la economía. Acá, si bien, digamos, lo trascendente fue este tema en los últimos días del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, la preocupación central tiene que ver con el tema de la inflación. A la gente no le alcanza la plata. Así de sencillo y hablando en criollo, la plata que gana, la plata que se le va en lo justo y necesario para subsistir, pero el asunto es que uno tiene otras obligaciones, como los servicios públicos, que ahora también va a aumentar. Desde noviembre vamos a tener un impacto muy fuerte en las tarifas de la energía eléctrica. Ya el agua había aumentado, creo que va a volver a aumentar. Y todo va a aumentar, el gas también. Así que pienso que en lo que es nuestra principal obligación, que es representar los intereses de los vecinos, yo le diría que lo prioritario en este momento es que el gobierno, estando en este mes de septiembre que se está iniciando, tiene que pensar en una recomposición salarial con urgencia. ¿Por qué? Porque hasta acá la gente está perdiendo, el trabajador está perdiendo una enorme cantidad de su poder adquisitivo en relación a la inflación. Fue más alto la inflación que los aumentos recibidos a la fecha. Y bueno, la prioridad entonces pasa por la cuestión económica, ¿no? Sin duda, sí. Y me imagino porque han presentado también proyectos para nivelar o actualizar, ¿no? Sí, se actualizan las tarifas. Absolutamente. El sueldo de los trabajadores estatales, ¿se avanzó en algo con eso? Lamentablemente no, pero es una lucha que recién comienza. Nosotros, creo yo que tanto el gobierno como la sociedad es consciente de que hoy, cuando se habla de inflación, se está hablando entre un 95 y un 100%. Cuando se otorgó este aumento el gobierno de la provincia de Formosa, decían que podría rondar el 50%. Nosotros de entrada dijimos que de acuerdo a los estudios que hay en la materia iba a haber una inflación superior al 70%. Eso dijimos. Bueno, evidentemente todos incluso nos quedamos cortos, porque hoy se habla de una inflación de 3 dígitos, es decir, de un 100%. En 12 meses. Entonces, si tenemos una inflación con esas características, el aumento fue la mitad de ese valor. De modo tal que el gobierno tiene que, yo diría urgente, recomponer el salario de los trabajadores. Si hablamos de la recaudación de lo que es los fondos del Estado provincial en base a la coparticipación y la recaudación propia, si uno analiza agosto, que es el mes más reciente, hay un aumento del 75% en la recaudación en relación al mismo mes del año pasado, agosto del 2021. Si uno analiza, hay un aumento superior al 70%, de modo tal de que dinero tiene el gobierno de la provincia para atender este reclamo que nosotros estamos realizando. Urgente debe ir a recomponer los salarios porque eso es lo que mueve el resto de la economía acá en Formosa, lamentablemente es así. Hay una influencia del empleo público muy grande. Todo, la albañilería, todo empieza a levantar su performance a partir del ingreso de los trabajadores públicos. Pero digo, conversan de estas cuestiones porque uno se cruzan y hay bloques, pero están interactuando todo el tiempo en legislatura. No necesariamente es cuando van directamente a la sesión, ¿no? Sí. ¿Qué les dicen sus padres? Nada, ellos esperan de que el gobernador resuelva. Por más que te reconocen y saben ellos, porque hablan con la gente, hablan con los dirigentes, los propios gremialistas que no se animan a hacerle ningún planteo a Gildo, porque ese es uno de los grandes problemas acá en Formosa que tenemos, es que la inmensa cantidad de gremios están todos silenciados. Escuché que, bueno, Luis Branchi decía que iba a haber anuncios Está bien, pero ¿qué dijo Branchi? Digo, de ADF, por claro, si la gente sí, no por sabe. eso. Sí. Uno de los grandes problemas que tiene la docencia justamente es que hay un gran sector de la representación gremial que directamente están emparentados políticamente con el gobernador, entonces no le hace ningún tipo de reclamo. Dijo, nos van a convocar en septiembre. O sea, en una palabra, no van a hacer ningún reclamo público hasta reunirse con el gobernador. ¿Para ustedes de cuánto debería ser el aumento? Y mirá, nosotros habíamos presentado el 42%, coincidente con el pedido que ha hecho ATE, que está en el orden del 40%, coincidente con el pedido que hizo el Poder Judicial de la provincia del 42%, o sea,
estamos ahí en el 40%, pero ¿qué pasó? Eso fue anterior a los últimos guarismos de inflación. Ahora ya se habla de un 100. Entonces, ¿qué sucede? Ese 42 nos vamos a terminar quedando corto. Habrá que hablar de un aumento del 50% para equiparar exactamente el poder adquisitivo. Si la inflación termina en el 100, que los aumentos también terminen en el 100% exactamente. Porque si no, si es del 42, vamos a estar consintiendo la pérdida de casi 10 puntos en el salario del trabajador y 10 puntos acumulados los anteriores, porque año tras año siempre fuimos perdiendo. Bueno, y un poco nosotros como representantes del pueblo terminamos asumiendo un rol gremial que a mí particularmente no me gusta. Yo creo que los gremios están para eso, para hacer el estudio de impacto de la economía sobre el salario, y tienen que hacer los reclamos pertinentes. El problema es que acá no lo hacen. Entonces, los trabajadores terminan reclamándonos a nosotros que nos ocupemos de ellos. Y por eso nosotros venimos haciendo esta clase de planteo. Hay un artículo, me acuerdo, del 88 de la Constitución Nacional, hace 30 años que hago periodismo, bueno, recién empezaba. Y le había preguntado al diputado provincial Cebriano, me acuerdo, del PJ, cuando se iba a nivelar esto para arriba, porque decía eso, ¿no? Que todos tendrían que cobrar lo mismo, no importa si formaran parte del poder legislativo, el judicial. Y él siempre me decía que se iba a tratar, que estaba, o sea, que no se descartaba, que era interesante, pero pasaron 30 años. Y no es lo mismo lo que gana un trabajador de un municipio del interior que lo que gana un empleado legislativo o uno judicial, ¿no? Hay brechas que por ahí sería interesante que vean la manera de ir achicándolas, pero no para abajo, sino para arriba. Nadie dice que le saquen lo que ganan, sino más bien que le sumen. En este tema es un tema realmente muy importante, porque bien que se podría mejorar el sueldo de los trabajadores del interior, los que están en los municipios, que le pagan en realidad lo que quieren. Para empezar hay que terminar con eso, porque digo esto porque hay trabajadores que ganan 10, otros que ganan 15, otros que ganan 20. Hace falta, Juan Carlos, que se readecue en coparticipación lo que se envía al interior también, porque por ahí no le dan los números, ¿no? Totalmente. En este momento... No quiere hacer futurismo, pero entiende por ahí cuando te dicen no me cierra. Correcto. Bueno, para empezar, la situación de los municipios del 2016 para acá mejoró y mucho en cuanto a recaudación. Mejoró mucho porque esa devolución que hizo Macri del 15% en 4 años, 3% por año, en 5 años, perdón, le sirvió y mucho. Yo te digo que he hablado con varios intendentes del interior. A partir de la devolución de ese porcentaje mejoraron situación. Ahora bien, el gobierno de la provincia recibe la coparticipación y envía un 10% a los municipios. Se queda con el 90%. Y eso es lo que está mal. Acá hay que, ese marco, ley marco de distribución de recursos coparticipables, que son, que impone la ley 766, dice de que se queda el gobierno con el 2% para contingencia. Ahora, si esas contingencias no están explicadas, no están reglamentadas, se presta la arbitrariedad. Termino teniendo una importante masa de recursos que le doy después a quien quiero y como quiero. ¿Por qué es poco? Muy sencillo. Para que la gente tenga una idea, en toda la región nordeste y noroeste, el piso de distribución de recursos es del 15%. Hay provincias como el de Corrientes, que es el más federal de todo, distribuye el 18% de todo lo que recibe y distribuye a los municipios. Digo, bueno, eso es lo que hace falta, ¿no? Por ahí recuerdo que el gobernador de la provincia, en más de una oportunidad, inclusive cuando se hizo el lanzamiento del Plan Belgrano, en conferencia de prensa, él está diciendo algo con los gobernadores, el presidente en el salón del costado diciendo otra cosa, mencionaba que no se dio un fondo a la hora de hablar de obras nuevas, ¿no? Para Formosa. Y bueno, de lo que uno escucha, ¿no? Con el tema de la coparticipación, cuando se habla, te encontrás con respuestas tales como, bueno, a lo mejor es poca, pero siempre se hace cargo de toda la infraestructura del interior, con el tema de los hospitales, con las obras que financian a través del programa, en este caso provincial, por nuestra gente todo, obras y servicios públicos. Y hay inclusive hasta testimonios de intendentes que explicaron que les paralizaron las obras y el gobierno se hizo caso. Cuando ustedes escuchan esto, cuando vos escuchás esto, ¿qué pensás? Yo creo que es una forma muy elegante de negar el federalismo a los municipios. Es muy cortita mi respuesta. ¿Por qué? Porque el gobierno, del Bermejo para afuera, te habla de federalismo. Te dice, tienen que respetar las autonomías de las provincias, nos tienen que enviar los recursos. Y nosotros, las provincias, tenemos que resolver qué obra vamos a realizar, porque nosotros conocemos lo que pasa en nuestra provincia. Bueno, lo mismo pasa en los municipios. ¿Por qué
yo tengo que hacer una concesión graciosa para sacar el rédito político yo e ir a cortar la cintita porque yo puse los recursos en un municipio como gobierno. No, no corresponde. Tienen que enviar la cantidad de recursos que corresponden a cada uno de los municipios y son los municipios, en el marco y ejercicio de su autonomía, quienes tienen que resolver con su consejo deliberante, con la comunidad, ¿no es cierto? Acá no existen los consejos consultivos, pero hay municipios del país que lo tienen. Bueno, esos consejos consultivos vecinales son los que determinan las prioridades en la ejecución de las obras. Bueno, lamentablemente acá en Formosa ni un solo municipio va a levantar la voz, porque el día que levanten la voz no se va a hacer ninguna obra en su municipio. Ninguna obra. Bueno, por eso digo, si hay una persona que te puede decir que sí o que no para tu obra, significa que el federalismo se quedó en el camino. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, el punto de vista de Juan Carlos Amarilla, diputado provincial de la UCR, él, bueno, es el presidente del bloque. Así que hablamos con alguien que tiene la referencia de lo que piensan los demás también a la hora de dar su punto de vista. Hacemos una pausa, ya venimos en un ratito.